¿Qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto estar con ustedes de nuevo en su programa de televisión de Tlaxcala, Educación Acción. Estaremos ahora revisando el estado que guarda la educación media superior en el estado y en México. Tenemos invitados especializados en la materia que nos habrán de contar, de decir su visión acerca de este subsistema educativo. Sobre todo platicaremos acerca de las expectativas de desarrollo que guarda la educación media superior en México. Como todos sabemos, a la educación media superior se le llama lo mismo bachillerato que preparatoria, pero en realidad estamos hablando de ese nivel intermedio entre la educación básica y la educación superior. Por la educación básica entendemos los niveles de primaria, secundaria, preescolar también, y por educación superior entendemos la licenciatura, maestrías y doctorados. La educación media superior tiene propósitos formativos muy específicos. En un tipo de educación media superior se busca reforzar los conocimientos adquiridos durante la educación básica, pero por otro lado también se busca preparar a las personas para que accedan a los niveles de educación superior. Hay preparatorias generales, hay preparatorias tecnológicas y algo muy importante, desde el año 2002 la educación media superior forma parte de los estudios obligatorios, pero no todos los estudiantes de secundaria o que egresan de secundaria logran incorporarse a algún espacio de educación media superior, o más aún, no todos los que ingresan a espacios de educación media superior logran terminar sus estudios. Surgen en consecuencia una serie de cuestionamientos como los siguientes. ¿Qué diferencia hay entre bachillerato y preparatoria? ¿Qué significa llamarles de un modo o de otro? ¿Qué ofrece cada subsistema de educación media superior? Por ejemplo, ¿qué ofrece el bachillerato general? ¿Qué deja de ofrecer con respecto de los bachilleratos tecnológicos? Hay preparatorias privadas y hay preparatorias públicas. ¿Qué ofrece una y qué ofrece otra? ¿Qué ventajas hay en decidirse por una o decidirse por otra? Si por ley la educación media superior es obligatoria, entonces ¿por qué aún hay sujetos que se quedan sin estudiar la preparatoria? Pero lo más importante, como ya decíamos, ¿cuáles son las expectativas de progreso en cuestión de desarrollo de la educación media superior en México y en Tlaxcala? Para platicar de esto y mucho más tenemos al maestro Donaciano Aguilar Villa, que es representante de la Subsecretaría de Educación Media Superior Federal, aquí en Tlaxcala. Maestro Donaciano, muy bienvenido, este es su programa, esta es su casa. Gracias, señor, gracias por invitarnos. Es un placer, maestro. También está con nosotros el maestro Benito Islas Rodríguez, que es director de Educación Media Superior de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala y que habrá de contarnos acerca de sus conocimientos y su visión de esta realidad en Tlaxcala. Muy bienvenido, maestro Benito Islas. Gracias, doctor. Gracias. Es un placer tenerlos aquí. Yo tengo una duda muy elemental para empezar. ¿Por qué, si tenemos en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala una dirección de educación media superior, tenemos también un representante de la subdirección de educación media superior, digamos, de la Secretaría de Educación Pública Federal en Tlaxcala? ¿Por qué necesitamos estas dos presencias? Bueno, finalmente hay subsistemas estatales y subsistemas federales. Para el caso de su servidor, nosotros coordinamos los destinos y la operación de los programas en los planteles que no han sido descentralizados, como en este caso los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, que en este caso en Tlaxcala tenemos dos planteles educativos, el CEBETA de Tetlanocan, San Francisco Tetlanocan, y el CEBETA de Francisco y Madero, que son del ámbito federal. En el caso de GETI, tenemos 7 planteles que están ubicados en San Pablo del Monte, San Jorge Tezoquipa, en Huamantla, en Calpulalpan, y que son propiamente, los seguimos coordinando desde las direcciones generales que son del ámbito federal, y un centro de bachillerato que es el de San Simón Tlatlauquitepec en Xaltocan. Entonces, lo que todavía no ha sido federalizado y ya entregado a los gobiernos de los estados, lo sigue coordinando la federación, y entonces por eso hay una representación estatal que precisamente coordina las labores y pone en marcha
programas que la propia subsecretaría tiene que implementar en las entidades federativas. Eso no significa que no trabajamos de la mano, porque los programas Es lo que yo que iba a preguntar. aplicamos en los planteles federales los aplicamos también en los planteles estatales y lo hacemos de manera coordinada. Claro, porque la pregunta Así es. derivada también es, ¿no estamos hablando de un esfuerzo duplicado No. o son esfuerzos coordinados, Más bien, armonizados, complementarios? Yo diría que es eso, más bien son esfuerzos coordinados, tanto por la Secretaría Federal como por la Secretaría Estatal. Nosotros desde la Secretaría Estatal coordinamos también o trabajamos de manera conjunta con algunos organismos públicos descentralizados, como lo es el CECITE, el Colegio de Bachilleres, CONALEP. Además, hay otro subsistema que recién se está conformando, los telebachilleratos comunitarios, que tenemos también en el estado de Tlaxcala, y que esos son coordinados directamente desde la Secretaría de Educación Pública. Entonces, todo este trabajo de la educación media superior lo hacemos de manera colaborativa, siguiendo las directrices de la Secretaría de Educación Pública Federal y obviamente los propios programas también estatales. Ahora, para un ciudadano tlaxcalteca egresado del nivel de secundaria, ¿qué le implica estudiar en un plantel que depende de la Secretaría de Educación Pública Federal o que depende de la USED? ¿Tendría que preocuparse, tendría que distinguir, tendría que estar consciente de si pertenece a nivel estatal o a nivel federal? De ninguna manera, realmente lo único que implica es que haya egresado de un CEBETIS y haya egresado de un CECITES, válgase el ejemplo. Finalmente, el programa de estudios del CECITE son el mismo programa que llevan los CEBETIS. Finalmente están coordinados por la Dirección General de GETI, en el caso de los CECITES. La única diferencia es que ese subsistema fue descentralizado y fue entregado a los estados, y la federación le entra con X porcentaje de los recursos y el estado le pone otros tanto de los recursos. Pero finalmente, si un joven desea estudiar en un CECITE o desea estudiar en un CEBETIS, finalmente es un bachillerato tecnológico y en nada cambia. Lo único es que pues, es de CECITE y el otro es de DGETI. Finalmente llevan las mismas asignaturas, llevan el mismo plan de estudios. O sea, la diferencia no es esto, sino el proceso de descentralización de la educación que se había dado en años atrás. O sea, ¿podríamos hablar de un estado ideal? Como decir, pues tendrían que ser o todas federales o todas estatales. Bueno, pues en materia de educación media superior en este nivel, pues yo creo que hay una amplia gama, ¿verdad?, de subsistemas, de planes de estudios, incluso que los propios jóvenes pueden optar ellos para terminar su nivel medio superior. Me faltó comentar hace un momento que también las escuelas particulares forman parte de nuestro sistema educativo estatal y obviamente nacional, y por supuesto la preparatoria abierta también. Pero está la gama amplia para todas las necesidades, ¿verdad? Los propios horarios de los estudiantes, que ya algunos de ellos ya no están en la edad típica de cursar el medio superior y que pueden optar por esas otras alternativas, como lo es prepa en línea o preparatoria abierta. Dice que hay muchas opciones, Así ¿no? es. Que ya platicaremos lo que implica que tengamos muchas opciones. Otro razonamiento también muy básico. Coloquialmente la gente identifica esa transición de la secundaria al nivel de educación media superior como entrar a la prepa. Ya mi hijo entró a la prepa, ya fulano entró a la prepa. ¿Qué decimos cuando decimos preparatoria y qué decimos cuando decimos bachillerato? ¿Es lo mismo? ¿Hay matices? ¿Hay significados, connotaciones? En estricto sentido es lo mismo, salvo la diferencia de que generalmente los bachilleratos tecnológicos son bivalentes. Al mismo tiempo de que sale con su bachillerato general o su prepa, sale con una carrera técnica, es decir, sale con una especialidad en un saber. Ejemplo, laboratorista clínico en el caso del CEBETIS 3. O sea, él sale con la especialidad de técnico y puede titularse como técnico en la especialidad de laboratorista clínico. Lo que no sucede con un bachillerato general. Ahí solamente sale propiamente con su bachillerato para poder seguir estudiando, pero no tiene una especialidad en cuanto a una carrera técnica y solamente se le capacita para cuestiones de
enfrentarse a una cuestión laboral del trabajo, capacitación muy leve. Pero finalmente el objetivo es un bachillerato general en donde estudia propiamente, se pudiera decir, su prepa, pues, en el bachillerato tecnológico. Prepa en el sentido de que lo De prepara que lo para acceder al preparamos nivel para superior. acceder al nivel superior. Lo que hace lo contrario, el nivel bachillerato. Si le damos las herramientas para que pueda acceder al nivel superior y también le damos las herramientas para que pueda incorporarse a la actividad laboral. Por eso es el bachillerato tecnológico bivalente. ¿Es lo mismo que bachillerato técnico? Sí, de hecho es tecnológico, no técnico. Ah, bien. Sí, en estricto sentido también no habría ninguna diferencia. Bueno, la técnica se tiene, ¿verdad? Y obviamente el modelo de CONALEP, que es quien maneja esta formación técnica, particularmente este modelo está creado con el expertise o de las personas que imparten, los docentes que imparten estas cátedras al interior de estos planteles, tienen esa experiencia ya profesional que comparten con los estudiantes para que estos a su vez adquieran estas competencias o destrezas que les permitan enfrentar las problemáticas y la solución eventual de los problemas al interior de las mismas. ¿Y qué, en términos generales, qué efectos o qué eficacia ha tenido el bachillerato tecnológico? ¿Ha proveído a los sujetos con herramientas que le permitan incorporarse al ambiente laboral, a la vida laboral, al mercado laboral? Pero ¿hasta qué punto los estudiantes de este bachillerato egresados se han colocado en un puesto de trabajo en nuestro contexto nacional o estatal? Bueno, de hecho, digo, lo ideal sería que todo aquel joven que no tiene las expectativas de incorporarse a la actividad, a una escuela de educación superior, tuviera la oportunidad de poderse incorporar a una actividad laboral. La realidad de las cosas es que como que todavía las empresas no están muy abiertas a ofertar pues a los técnicos. Últimamente ya las cosas están cambiando, vivimos en un mundo globalizado donde las expectativas ya no es tener ingenieros, sino tener técnicos superiores preparados. Y tan es así que pues, la propia subsecretaría ha implementado un programa que se llama de formación dual, que no es otra cosa que el modelo alemán de formación dual, en donde pues tratando de contrarrestar el famoso círculo vicioso de que no tengo experiencia porque no he tenido trabajo y no he tenido trabajo porque nunca he tenido experiencia. Entonces, este programa que precisamente Tlaxcala es uno de los estados pilotos y donde podemos presumir que tenemos unas buenas experiencias y unos buenos resultados, se ha estado implementando en el subsistema de CONALEP y en el subsistema de CECITE, y donde precisamente los jóvenes que se han incorporado a la industria, el programa consiste en que parte de su prepa o de su bachillerato tecnológico lo pasen en la empresa y solamente un año lo pasen en la escuela, a efecto de adquirir competencias, adquirir conocimientos y experiencia para romper con ese círculo vicioso. Entonces, eso nos ha dado la oportunidad que cuando menos los jóvenes que han participado en la mayoría de estas generaciones que ya han pasado, las empresas se han quedado con ellos para laborar con ellos. Entonces, está demostrado ahorita, es la nueva tendencia de que ya están volteando y a nivel mundial, en donde ya están apostándole más al técnico medio superior, bien capacitado y bien preparado, a efecto de tanto, es decir, quieren gente preparada que interactúe en la planta, no que dirija. Para eso pues están los directivos, sino que aquellos que coadyuven pues propiamente al interior de la planta y con toda y lo otro es que pues además haya pertinencia. Entonces yo creo que si bien es cierto, no se ha cumplido con las expectativas de darle empleo a todos los que egresan de un bachillerato tecnológico, pero creo que las cosas están cambiando y eso cuando menos ya es bueno, porque el hecho de que estudies una carrera, un bachillerato tecnológico, todo el mundo dice, no, pues ni eres, no estudiaste una carrera, ni te preparaste, ni te preparaste. Yo creo que las cosas están cambiando y yo creo que hay unas buenas expectativas. Yo creo que en un futuro las cosas van a dar un vuelco completamente de como se venía haciendo de manera tradicional. Y yo creo que las expectativas son muy altas
para los jóvenes de educación media superior que precisamente estudian un bachillerato O tecnológico. sea, cuando hablamos de un técnico superior, es un egresado de un bachillerato tecnológico. Así es. Ahora, en Tlaxcala hemos vivido en los últimos 5 años una actividad frenética de asentamiento de nuevas empresas que abren espacios de empleo, que nos ha colocado en niveles por encima del promedio nacional en generación de empleos. Esto se ha acompañado de un reforzamiento de la formación de sujetos en el nivel bachillerato tecnológico. Sí, yo creo que para poder contestar esta pregunta, valdría o cabría la pena mencionar que a nivel estatal existe una comisión para la planeación de la educación media superior, que es la CEPEMSI, que es donde convergen todos los subsistemas, tanto estatales como federales, donde se toman acuerdos y que se enfocan muchos de ellos a la pertinencia de los planes y programas de estudio y que obviamente están vinculados con las propias necesidades que las empresas requieren para poder tener esa mano de obra, ¿verdad?, calificada, de cierta calidad, para poder atender esas necesidades laborales que ellos tienen. Y yo creo que en Tlaxcala se ha hecho un buen equipo de trabajo, se ha tenido contacto con las empresas, incluso a través de la propia CETIDE, se han tenido estos círculos de trabajo donde se ha fomentado mucho este quehacer y obviamente los alumnos, muchos de ellos, como bien lo decía el licenciado Naciano, han sido insertos a las empresas. Se hacen convenios. Sí, así es. Para prácticas profesionales Así es. y eventualmente el empleo de los propios estudiantes de Así es. bachillerato. Y lo que tiene que ver con el modelo de formación dual que refería el licenciado Naciano ha tenido, lo decía hace un momento, muy buenos resultados y el 80% de la formación es al interior de la empresa. Entonces, eso ha generado pues, cierto andamiaje en los propios estudiantes por las propias experiencias que han tenido y se han sumado algunos más a este proyecto. Hoy día también el CECITE está dentro de este programa también. Interesante, ¿eh? La gran pregunta que yo creo que abordaremos en otro momento es si un bachillerato tecnológico te prepara tanto para acceder al nivel superior como para buscar un espacio en el mercado laboral. ¿Por qué no entonces tener solamente bachilleratos tecnológicos en el país? Es una pregunta elemental, desde luego que intuyo tiene razonamientos sólidos y profundos como para decidir que no, que sí debe haber bachilleratos generales en paralelo a los tecnológicos, pero los invito a escuchar unos testimonios que tenemos preparados acerca de lo que opinan los protagonistas. Importante estudiar la preparatoria porque muchas veces, ahora que ya este estudio forma parte de la educación básica, muchas veces los jóvenes se quedan con preparatoria y interrumpen sus estudios, no los interrumpen, sino que no comienzan sus estudios profesionales. Si tú tienes la preparatoria, en cualquier momento estos estudios profesionales los puedes iniciar o inscribirte simplemente en alguna institución de educación superior. Es importante estar preparado si tenemos la oportunidad que antes no la tuvimos. La preparatoria hoy en día es una educación que se considera ya básica por el simple derecho que tenemos a aprender tecnologías de información y comunicación, pero además de formarnos para diferentes aspectos de vida. El bachillerato es un parteaguas para el estudiante para tomar decisiones importantes tanto en su vida laboral como en su vida familiar. Es benéfico que la educación de bachillerato sea obligatoria para esta parte, debido a que la mayoría de las fuentes de empleo en el sector productivo ya requieren que el trabajador promedio maneje alguna clase de tecnología de información y comunicación, al menos desde mi punto de vista en la materia que yo imparto.
muchos de los estudiantes ya requieren de manejar TICs. Se considera que ya hay un retraso en la educación si ellos no cursan bachillerato, y además conforman o cimentan bien los aprendizajes que llevan desde la primaria y la secundaria hasta el bachillerato. Son conocimientos generales y conocimientos básicos para el desarrollo de su vida posterior, tanto como como trabajadores futuros, como en el aspecto familiar. Bueno, se me hace que la preparatoria ahora es una educación elemental y es como una herramienta para tener un buen desarrollo académico en la universidad. Pues fue decisión propia de dónde quisiera yo estudiar y elegí por tener excelentes docentes y un buen plan de estudios y por la cercanía del municipio donde se encuentra. Los planes que tengo al concluir esta preparatoria son seguir estudiando en la universidad y no descuidar por nada los estudios, ya que es una herramienta útil para el desarrollo de todo mi futuro, toda mi vida. Pues ya estamos de vuelta aquí a su programa de televisión Educación Acción, Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Gareda. Les recuerdo que tenemos a dos invitados para platicarnos acerca de el estado de cosas de la educación media superior en Tlaxcala y en México. Hablamos del maestro Donaciano Aguilar Villa, representante de la Subsecretaría de Educación Media Superior en Tlaxcala, y el maestro Benito Islas Rodríguez, director de Educación Media Superior de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Nos encontramos grabando en esta ocasión, y vale la pena señalarlo, en un lugar muy hermoso, una joya arquitectónica y sobre todo museística. Estamos en el Museo en el Ira. Se trata de un recinto dedicado a uno de los intelectuales más grandes que ha dado Tlaxcala en la primera mitad del siglo XIX, Miguel en el Ira. Seguramente usted recordará aquella novela llevada al cine, La Escondida, que fue filmada aquí en Tlaxcala, en donde actuaba María Félix, y que se volvió todo un clásico del cine mexicano. También autor de aquel famoso corrido a Catarino Maravillas, entre muchas otras obras de poesía, de teatro, de novela. Miguel en el Ira. Se trata de una casona, este museo. Se trata de una casona de finales del siglo XIX que tiene la tendencia tradicional arquitectónica, con un patio central, espacios familiares alrededor, una fuente en el centro, jardín, y pues alberga una importante colección de piezas pertenecientes a Miguel en el Ira y a la familia del poeta. Sus primeros poemas están aquí como parte del acervo, algunas publicaciones del gran corpus literario del cual ya mencioné algunas obras. Este fue un escritor que además fungió como abogado y tuvo contacto nada menos y nada más muy estrecho que con Frida Kahlo, y también con los contemporáneos, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, todos ellos. Es decir, Tlaxcala tiene una gloria en el paraíso de la literatura, pero sobre todo tiene una pieza arquitectónica que guarda evidencias de la existencia de este gran autor aquí en Tlaxcala. Es un museo, es su museo, es nuestro museo, y está disponible para venir a visitarlo cuantas veces queramos, el día que queramos, y prácticamente no cuesta nada. Aprovechemos lo que tenemos en Tlaxcala. Pero volvamos al tema, la educación media superior. La educación media superior como un sistema, lo mismo que prepara a los egresados de la educación secundaria para ingresar a la educación superior, o sea, la licenciatura, y también como un sistema que prepara a los sujetos para incorporarse al mercado de trabajo. Decíamos que en el año 2012 hubo una reforma constitucional a los artículos 3º y artículo 31, con la cual se garantiza el derecho y la posibilidad de acceder a los estudios de nivel medio superior. Hablamos propiamente de la obligatoriedad de la educación media superior. ¿Pero qué significa hablar de obligatoriedad? Es decir, los jóvenes están obligados a estudiar la preparatoria, los padres están obligados a hacer que los hijos estudien la preparatoria, o el Estado está obligado a proveer el servicio de estudios de bachillerato, de preparatoria, o todos estamos obligados. ¿Qué pasa con la obligatoriedad aquí?
Pues yo creo que todos estamos obligados, ¿no? Por una parte, las autoridades educativas o los gobiernos de los estados estamos obligados a ampliar la cobertura en educación media superior con el propósito de que ningún estudiante que esté en edad típica de cursar el bachillerato se quede sin hacerlo. Yo creo que esa es en términos muy prácticos, la esencia de esta reforma. Pero algo muy importante que valdría la pena mencionar es que esta misma reforma plantea la cobertura total al ciclo escolar 21-22, 2021-2022. Es decir, no quiere decir que a partir del año 2002, en febrero, que se da la reforma, en ese momento se tiene que tener la cobertura total. Es un proceso gradual, es un proceso paulatino, hasta llegar a esta cobertura. Obviamente, para llegar a esta meta, en el ciclo escolar 2021-2022, pues se tienen que formular diversas estrategias, ¿verdad?, para poder ir abatiendo esta cobertura, para proporcionarla en este caso a los jóvenes. Para ello, bueno, se han creado diversas estrategias desde nivel nacional y obviamente a nivel estatal para poder cumplir con este mandato constitucional. Es decir, uno de los ejemplos que podría mencionar para ir cumpliendo con esta obligatoriedad en cuanto a la cobertura que tenemos en el estado de Tlaxcala es, por ejemplo, los servicios educativos del telebachillerato comunitario. Hay otros programas que prefería que también los pudiera mencionar el licenciado Donaciano. Pero antes, Sí. con respecto del telebachillerato comunitario, a mí me parece algo fundamental porque se trata de garantizar que las personas, todas, al margen de su estrato social, Sí. tengan posibilidad de acceder a los estudios de preparatoria. Hay comunidades muy lejanas, comunidades en condiciones de pobreza, comunidades muy pequeñas en número de habitantes, y pues difícilmente los jóvenes pueden trasladarse Exacto. a los centros urbanos o a las capitales o a las ciudades importantes donde están los planteles de bachillerato. Entiendo que estos bachilleratos comunitarios, telebachilleratos comunitarios, son precisamente acercados a estas comunidades marginadas, estas comunidades lejanas y de escasa población. ¿Es cierto eso? Platíquenos un poco más de los telebachilleratos comunitarios. Claro, por supuesto. A nivel estatal tenemos 5 telebachilleratos que se encuentran en poblaciones menores a 1.500 habitantes. Y estos telebachilleratos tienen un plan de estudios, que es un bachillerato general, ¿verdad?, y que dependen directamente de la Secretaría de Educación Pública. Acercamos a estas localidades, por lo que usted comentaba, doctor. Es difícil muchas ocasiones para los estudiantes poder tener a veces incluso recursos mismos para poder asistir a una ciudad que le quede pues, lo más cercana. Y por ejemplo, tenemos un telebachillerato, menciono como ejemplo el de Lagunilla, en Tlaxco, que muchas de las ocasiones les es complicado tal vez acudir hasta Tlaxco o a Pisaco para tomar los estudios de bachillerato. Sin embargo, al instalar este plantel ahí, lo que estamos haciendo es ampliar esta cobertura, ofreciendo un servicio que además es de calidad para esta comunidad, y los jóvenes tienen la alternativa de cursar ahí el bachillerato. Y como ese tenemos otros 4 en el estado que atienden la cobertura en estas localidades menores a 1.500 habitantes. Incluso ahí en estos planteles se les otorgan incluso a ellos los libros de texto gratuitos para que ellos tengan mayor facilidad en su aprendizaje. No tienen que comprar. No tienen que comprar libros. No, ahí mismo se les proporcionan, son completamente gratuitos. Y obviamente los docentes, al igual que cualquier otro subsistema, son docentes que tienen las habilidades y las competencias para poder compartir esos conocimientos con los estudiantes. Ese es otro punto crucial, maestro Donaciano. O sea, no nada más se trata de tener una norma que diga la prepa es obligatoria, el Estado debe proveerla, sino que también implica invertir en infraestructura, invertir en personal docente, invertir en servicios, invertir en muchas cosas. ¿Cómo vamos en ese punto? Bueno, de hecho, quiero decirle que, volviendo a lo del telebachillerato comunitario, esta es una estrategia que se implementó a nivel nacional
como era para el presente año, a nivel nacional se van a crear 2000 telebachilleratos comunitarios y también siempre tratando de que pues eficientar los escasos recursos con que cuenta la federación. En este caso, los telebachilleratos estaban ahora sí diseñados a efecto de que no invirtiéramos tanto en infraestructura, y una de las características que tiene, y en este caso en Tlaxcala se complicó un poquito, era que se ocuparan las instalaciones de las telesecundarias a contraturno, a efecto de que pues nada más se apoyaran con poquito, se adecuaran y pudieran ahí volverse telebachilleratos los mismos alumnos que egresan de las telesecundarias. Para o sea, usarían el mismo plantel para sus estudios de secundaria y seguirían allí para sus estudios de preparatoria. Exactamente. Y en este caso, bueno, solamente tenemos 5, pero la Subsecretaría de Educación Media Superior está abierta y se pueden seguir creando de acuerdo a las necesidades y a lo que establezca la CEPEM, porque no vamos a crear planteles nada más por crearlos, no, se tiene que hacer todo un estudio, que permita detectar que efectivamente la factibilidad de crear un plantel ahí es necesario. Y la característica que tienen estos telebachilleratos comunitarios es que el primer año es piloto y lo paga toda la federación. El segundo año ya implica firmar un convenio con las entidades federativas donde el 50% lo pone la federación y el 50% lo pone el Estado. Por eso yo le decía que parece que somos dos cosas diferentes, pero finalmente no podríamos hacer nada si no tomados de la mano ambas, y a trabajarlo de manera coordinada. Entonces, en todo el programa de infraestructura, es que la nueva, pues, se pudiera decir, estrategia que el doctor Turán ha implementado, es muy simple. O sea, no somos bachilleratos, telebachilleratos o bachilleratos tecnológicos o preparatorios federales. No. Aquí estamos hablando de educación media superior, porque en todos los programas que implementa la Subsecretaría de Educación Media Superior están involucrados los gobiernos de los estados. Como era en el programa de infraestructura, lo que me comentaba, tenemos un programa de infraestructura donde el 50% de toda la infraestructura que se haga en educación media superior, el 50% lo pone la federación y el 50% el gobierno del estado. Es decir, vamos sumando esfuerzos, sumando voluntades y sumando recursos a efecto de cumplir con el mandato constitucional, que precisamente es dar los espacios para aquellos jóvenes que tengan el interés de estudiar llámese preparatoria, llámese su bachillerato general o llámese su bachillerato tecnológico. Pues ya es obligatoria la educación media superior desde hace 4 años, enhorabuena, ya se amplió la cobertura. ¿Cuántos estudiantes de bachillerato tenemos en México? ¿Cuántos estudiantes de bachillerato tenemos en Tlaxcala? Y sobre todo eso, ¿en qué puntos de desarrollo nos coloca? ¿Cuál es el índice de cobertura real o aproximado? No sé quién guste. Pues yo creo que el incremento de los estudiantes en medio superior ha repuntado desde el 2011 aproximadamente. A nivel nacional se tenían alrededor de 4.8 millones de estudiantes en el 2013 aproximadamente, y yo creo que hoy tenemos una cifra aproximada de 4.85 millones de estudiantes en el nivel medio superior, que son absorbidos por todos los subsistemas que a nivel nacional se tienen. En el estado de Tlaxcala tenemos aproximadamente 55,000 estudiantes hoy día en este ciclo escolar, de los cuales gran parte se encuentran en los subsistemas públicos, tanto federales como estatales, y una mínima parte, por así decirlo, se encuentran en las instituciones particulares o privadas. O sea, eso representaría aproximadamente un 70%, 80%. Alrededor de un 76-77% que tenemos nosotros en cobertura en la educación, o sea, de estudiantes estatal. En edad de estudiar preparatoria, de ese total, el 80% aproximadamente ya están estudiando la preparatoria. Así es. Aproximadamente. ¿Y qué pasa con el otro 20%? ¿Qué pasa con los que no estudian? Aquí hay otro tema que tiene que ver con la absorción del nivel secundaria al nivel medio superior. Esperamos este ciclo escolar que está por concluir alrededor de
de 23,000 estudiantes que van a egresar de la secundaria y que esperamos puedan ser absorbidos en el nivel medio superior. Pero por muchas circunstancias, algunos que no llegamos a identificar se van de la entidad, ¿verdad? Otros llegan, la movilidad de los estudiantes a esas edades es mayor y en su mayoría podríamos decir que el 87% de estos estudiantes que están egresando de secundaria llegan a tener un espacio en la educación media superior. Para ello, bueno, desde, si me lo permite comentar, desde la Secretaría de Educación Pública, un trabajo que se ha hecho con la Subsecretaría Federal, bueno, la representación a través de la CEPEM, se ha elaborado o se ha construido una plataforma en internet a través de la cual nosotros podemos darle un puntual seguimiento a los estudiantes que egresan de secundaria y que van a transitar a la educación media superior. Esto hablo de todos los subsistemas, de los telebachilleratos, los CECITES, los CEBETIS, CONALEP, el Colegio de Bachilleres, todos están involucrados para poder darle seguimiento puntual a estos estudiantes e ir cumpliendo eventualmente con lo que nos mandata el artículo 3º constitucional en la reforma del 12 para cumplir con esta obligatoriedad en la media superior. O sea, si como es obligatorio, pues tenemos que hacerlo. Pero ¿y si el joven no quiere estudiar y si los padres dicen no, pues si no quiere que no estudie, entonces tendría que haber algún tipo de sanción para que no cumpla una obligación, ¿o no? Pues yo creo que está implícito, ¿verdad?, dentro de la propia Constitución, por una parte el artículo 3º y por otra parte, bueno, para que podamos refrescarnos un poco la memoria, el artículo 31 constitucional, donde es parte de las obligaciones que como ciudadanos tenemos, como ciudadanos mexicanos o como mexicanos, y que obviamente los padres de familia no están excluidos de. Ahí se mandata que deben concurrir o llevar a sus hijos para que tomen la educación desde preescolar, bueno, la primaria, la secundaria, y hoy día a partir del 2012 la educación media superior. Entonces ahí está el recordatorio hacia todos los padres de familia, pues para que en cumplimiento a lo que nos mandata este artículo podamos ir incluso, ¿verdad?, para tener una mejor calidad de vida, pues la formación de las personas con cierta calidad que también está contemplado hoy en esta reforma, pues los jóvenes se preparen, ¿verdad? Ahora, evidentemente hay jóvenes que no se interesan por estudiar la preparatoria. ¿Por qué razón no querrían estudiar la preparatoria? ¿Qué está fallando en el sistema? ¿Qué es lo que no encuentran que satisfaga sus expectativas y sus necesidades como para decir, no, creo que no vale la pena estudiarlo? Yo creo que valdría la pena retomarlo, nada más volvamos de unos testimonios y seguimos con la conversación. En unos instantes regresamos. Creo que en el momento que la educación media superior se convierte en obligatoria, es de gran importancia porque esto obliga a que los jóvenes ya no dejen de estudiar, sino al contrario, tengamos más estudiantes. Poco a poco esto se tiene que ir abatiendo. La situación en cuanto a que muchos jóvenes abandonan sus estudios, normalmente es porque ellos posiblemente ya no tengan los medios económicos, que son las principales causas. Los medios económicos, aparte de que en ocasiones en esta edad los jóvenes o las señoritas principalmente se llegan a embarazar, por consecuencia lógica su pareja tiene que buscar trabajo y atender el compromiso que acaban de echarse, ¿no?, a muy temprana edad. Ese es uno de los motivos. A estas alturas el nivel de bachillerato, cursarlo es muy necesario, puesto que en todos los ámbitos laborales ahora exigen como mínimo el bachillerato y en otros casos ya hasta la licenciatura. Sí es prioritario que nuestros jóvenes por lo menos concluyan el bachillerato. En este mundo globalizado es ahorita emergente debido a que en las empresas actualmente ya están recibiendo a los jóvenes, pero ya con el nivel básico, medio superior. ¿Sí? No contratan gente, sino es con ese nivel, ¿sí? Y ese es para los puestos bajos, de nivel bajo. Para el joven, pues es
parte del rol de la sociedad primero. Y en la segunda pues ya es como pues para su formación profesional. Y esto es darle seguimiento a su vida profesional, ¿no? Empezar prepa y de ahí seguir a una profesional. Bueno, más que nada porque creo que hoy en día cualquier grado de estudios es muy importante. Más que nada porque últimamente ya el grado para cualquier trabajo que se necesita es la preparatoria. Así como que es importante, o sea, estar preparado para lo que te proponga la vida, ¿no? He visto a muchas personas que se quejan del mal empleo, de los salarios mínimos y todo ese tipo de cosas, pero no hacen nada por salir adelante. Entonces, para mí, más que nada, lo importante, o sea, el mejor método de preparación para la vida son los estudios. Es por eso que decidí cursar la preparatoria. Y bueno, también porque me gusta estudiar. Uno de mis pasatiempos favoritos más que nada es estudiar, aunque la gente a veces no lo crea. Es por eso. Estamos de vuelta aquí en su programa de televisión Educación Acción, Televisión de Tlaxcala. Yo soy Manuel Camacho Gareda. Les recuerdo que nos acompañan el maestro Donaciano Aguilar Villa, representante de la Subsecretaría de Educación Media Superior en Tlaxcala, y el maestro Benito Islas Rodríguez, que es director de Educación Media Superior en la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala. Desde luego estamos hablando del estado de cosas que priva en la educación media superior en Tlaxcala y en México. Antes de escuchar los testimonios, platicábamos acerca de la cobertura, la obligatoriedad de la educación media superior, que a partir del 2012, con base en la reforma constitucional al artículo 3 y al artículo 31, se implementó. Es decir, se garantizó a partir de allí la posibilidad de acceder a este nivel de estudio superior, pero sucede que no ocurre en su totalidad. Nos daba algunas cifras el maestro Benito Islas acerca de que andamos aproximadamente, en Tlaxcala al menos, por ahí del 80% de cobertura, pero hay un 20% que no tiene acceso a esto. La obligatoriedad, al parecer, no logra un éxito rotundo como sería deseable. Decíamos, ¿por qué alguien no estudia? ¿Porque no puede o porque no quiere? Si no quiere, ¿por qué un joven no querría estudiar la preparatoria? Pues yo creo que aquí es un problema multifactorial. Yo creo que va desde cuestiones culturales, va desde cuestiones económicas, que yo en cuanto a lo económico todavía tengo mis asegúnes y mis dudas, porque apoyos económicos hay para todos, y si no hay un apoyo económico en este momento es porque el joven no lo requiere. Porque no sabe que existe. Yo creo que sí sabe, porque de hecho le damos una amplia cobertura, amplísima, para difundir los apoyos que tenemos para los jóvenes. Y nomás le quiero decir que hay apoyos económicos hasta para el estudiante que tiene 6 de promedio. Lo que no sucedía, al menos en mi época, el que llegaba a tener una beca era porque sí, los apoyos eran a partir de 8 y un excelente promedio. Ahora no sucede así, solamente que sea un alumno regular y tiene derecho a un apoyo económico. Pero yo creo que lo más importante también habría que ver hacia adentro de nuestras propias instituciones. También eso hay que reconocerlo. Habría que ver si realmente las instituciones estamos cumpliendo con las expectativas del joven. Esa es una. Y luego la otra, que yo creo que va aparejado con lo del programa el nuevo modelo mexicano de formación dual, en donde si en verdad pues estamos dándole la oportunidad laboral a aquel joven que estudia una educación media superior, en un bachillerato tecnológico, realmente vamos a tener la oportunidad de poderle brindar un empleo. Eso habría que preguntarse, y yo creo que acá tendríamos que trabajar todos de la mano, desde las empresas, primeramente para tener carreras afines, de acuerdo a las necesidades que propiamente el entorno regional tenga. Y el otro es
si realmente la institución está cumpliendo con la expectativa que tenía el joven al ingresar a nuestro plantel educativo. Yo creo que eso también habría que revisarlo. Y el otro en donde definitivamente el joven no estudia porque, bueno, sus expectativas es de que pues ya necesita traer recursos a la casa. Claro. Pero eso también quiero decirle que en este momento yo creo que ya no es válido para que aquella persona diga que no quiere estudiar. Porque finalmente, como ahora en este momento le voy a hablar de prepa en línea. La prepa en línea tenemos 4 convocatorias al año. Es completamente gratuita. Está abierta los 365 días del año. Las 24 horas las del día. 24 horas del día. Tiene un asesor permanente los 365 días del año y además lo puede acceder a través de un celular. Entonces, vaya, yo creo que ahí el que no quiere estudiar porque diga, no, pues es que ya no puedo estudiar porque pues tengo que trabajar. Lo puede hacer cuando regrese del trabajo, lo puede hacer un sábado, lo puede hacer domingo. Lo único es que debe de acceder al sistema cuando menos 1 o 2 veces por semana y 2 horas. Si no lo hace 2 horas diarias, lo puede hacer 2 días el fin de semana a cualquier hora. O sea, ya no hay pretexto para no estudiar la preparatoria. prepa. Es que soy de familia de escasos recursos, es que vivo en una comunidad bien chiquita que está muy lejana allá en la sierra y pues no hay manera. Tengo que trabajar, no me da tiempo, salgo muy tarde. Ya hay opciones para que cada quien en su propia circunstancia estudie. De acuerdo, pero también hay quienes tienen prisa. Hay quienes dicen, híjole, es que estudiar la preparatoria durante 3 años no me permite alcanzar mis objetivos en la medida en que yo requiero. Tengo que estudiar la prepa cuanto antes, para estudiar la licenciatura cuanto antes y poder no desviarme mucho del trabajo. Y recurren a algunas opciones que han aparecido, que han proliferado como por generación espontánea en los últimos años, y que a mí me parece un tema digno de ser discutido, de ser estudiado y de ser considerado con respecto del control. Estoy hablando de las preparatorias que ya daríamos en llamar coloquialmente patito, las prepas patito, o las prepas fast track, o las prepas milagrosas, ¿no?, que ofrecen al sujeto tener su prepa con un solo examen, sin que haya estudiado formalmente, que les ofrecen sacar su certificado de preparatoria en 1 año de estudios. Habrá que ver cómo ocurren esos estudios, o que les facilitan todo de manera mágica, ¿no?, y les ahorran esfuerzos y les da celeridad en la obtención de sus propósitos, de su certificado. ¿Qué nos puede platicar, maestro Benito Islas, al respecto? ¿Tienen ustedes más o menos un registro, un censo de este tipo de preparatorias? ¿Eso significa un tema para la Dirección de Educación Media Superior en Tlaxcala? Quisiera comentar un par de cosas. La primera tiene que ver con las personas el tema que estábamos tocando hace un momento, las personas que dejan de estudiar. Hoy día, los jóvenes que egresan de la secundaria están en la edad típica de seguir sus estudios en la media superior. Ya comentábamos, hay diversidad de subsistemas donde los jóvenes pueden acceder. Está la página electrónica de la Secretaría de Educación Pública, que es www.septlaxcala.gov.mx, donde hay vínculos ahí o ligas que redireccionan al joven hacia todos los subsistemas que legal y oficialmente están conformados. Y obviamente la página de la Secretaría de Educación Pública Federal, lo mismo, ¿verdad? Todos los modelos, por así decirlo, educativos con los que se cuenta hoy día. Entonces, hay jóvenes que en ciclos anteriores dejaron de estudiar y que valdría la pena, si este programa lo permite, llegar a ellos que por alguna u otra razón dejaron de estudiar, que hoy hay estas alternativas para que retomen sus estudios. Y lo mencionaba hace un momento el licenciado Donaciano, está prepa en línea, que yo creo que es una alternativa extraordinaria donde ellos pueden retomar sus estudios. Y la otra es la preparatoria abierta, que digamos no es lo mismo. Preparatoria abierta es un modelo semipresencial, a través del cual tiene asesorías, pero fundamentalmente el joven es autodidacta y que alrededor de 1 año o 2 meses él puede conseguir
por los tiempos en los que vaya él eligiendo tomar las asignaturas, concluir sus estudios. O sea, no es que deje de estudiar asignaturas, solamente las conjunta en bloques de mayor número de asignaturas. Así es, puede tomar desde 2 hasta 4 asignaturas, ir presentando sus exámenes cada quincena. Él estudia por su cuenta, él estudia por su va a cuenta. tomar asesorías periódicamente. Así es, se le brindan asesorías y él presenta sus exámenes y a la vuelta de un año, 2 meses aproximadamente, 1 año y medio, él está obteniendo su certificado. Es muy importante que la gente sepa que hay escuelas particulares también y que hay las escuelas oficiales. Las escuelas oficiales, obviamente si ellos acuden y ya las conocen, saben dónde están los planteles, ¿verdad? Y de qué subsistema o a qué subsistema pertenecen. Pero lo que comentaba usted, doctor, hace un momento sobre las escuelas fast track, por así decirlo, que ofertan algún tipo de educación que en un examen o en 90 días pueden concluir sus estudios, es muy importante que la gente sepa que puede preguntar a la Secretaría de Educación Pública si tal institución, tal o cual institución tiene, ¿verdad?, está oficialmente constituida, si es pública o si es particular, cuenta con una autorización de reconocimiento de validez oficial de estudios. Pueden preguntarlo. Pero ¿por qué alguien se tendría que preguntar eso? Es decir, ¿no se supone que pues el Estado vigila que todo centro que se dice educativo esté dentro de normas y reglas? Así es, tenemos una Ley General de Educación y una Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala. Sin embargo, pues algunas escuelas han, sobre todo que se dicen privadas, ¿verdad?, a través de algún tipo de convenio, ofertan este tipo de educación. Lo importante es, ante cualquier duda, más que nada, porque sí lo vigilamos, pero ante cualquier duda que algún padre, no quiere decir que de cualquier plantel tengan que estarnos preguntando si tiene validez o no. Que vayan por el mundo desconfiando de todas las escuelas. Pero sobre todo de este tipo de instituciones así que decíamos milagrosas, ¿verdad? Podrían, tenemos el ofrecimiento de que si preguntan, bueno, nosotros estamos obligados a decirles si cuenta o no con el reconocimiento de validez oficial de estudios. Sobre todo es esto, ante cualquier duda que ellos pudieran tener, ¿verdad? Ante cualquier duda que ellos puedan tener, pueden preguntarlo o entrar a las páginas oficiales para investigar si efectivamente estas instituciones cuentan con el reconocimiento de validez oficial de estudios. Y aquí valdría la pena, si me lo permite comentar, que nuestra ley estatal no faculta a las instituciones privadas ofertar estudios con acuerdos de reconocimiento de otras entidades. Es decir, si fuese de Puebla, de Veracruz, que quisieran venir algo, la prepa con ese REBOE, podrán tener tener ese reconocimiento, esa aprobación en la entidad de donde están originalmente constituidas, pero con ese REBOE no les faculta venir al estado de Tlaxcala, sino tienen que conseguir un acuerdo de reconocimiento estatal o en su caso federal, porque es para un solo domicilio, donde ellos pueden impartir ese estudio, pero con este reconocimiento de validez oficial. Si es de otra entidad, esto lo hago de conocimiento de la sociedad con mucho cuidado, pueden preguntarnos ante estas dudas, porque no tiene efectos estos acuerdos de reconocimiento de otras entidades en el estado de Tlaxcala. O sea, aquí el llamado es, si por favor preste usted atención allá en casa, es fundamental, porque no solo se afecta el flujo de los estudios de su hijo, de su hermano, de cualquier ciudadano, sino se afecta su vida. Es un tiempo invertido en los supuestos estudios de preparatoria que a la postre no son reconocidos y podrán buscar algún tipo de justicia, algún tipo de compensación en términos económicos o incluso en términos académicos, pero ¿quién les va a devolver ese tiempo de vida? Es 1 año de vida, 1 año y medio de vida en estas escuelas milagrosas. La recomendación es, si se trata de una institución que ofrece algo fuera de lo normal, si se trata de una escuela no reconocida públicamente, que ofrece ahorrarle esfuerzos, que ofrece ahorrarle dinero o que ofrece el pase directo a los estudios superiores sin que medie esfuerzos, sin que medien estudios, sin que medien exámenes como corresponde,
póngase alerta, no se entregue de manera irreflexiva, busque asesoría. Desde luego decíamos, no se trata de ir por la vida desconfiando de todas las instituciones, pero hay algunas que de manera natural nos despiertan las alertas, hay algunas que llaman a nuestro instinto ponerse en acción. Acerquémonos, estemos alertas, no nos dejemos engañar porque se trata de casos eminentemente fraudulentos. Así es. Claro, hay sus excepciones y aquí también vale la pena resaltar que hay, salvo 2 excepciones, para terminar una prepa que no sean de 3 años, que es la prepa abierta, que finalmente deben de estar regulados por un área que coordina precisamente la UCED aquí en el estado de Tlaxcala. La otra, existe un acuerdo 286 que, ojo, ese acuerdo 286 no necesita de ninguna persona que le haga los trámites para poder acceder a ese acuerdo 286, hacer un examen único y poder obtener su certificado. Eso lo pueden hacer propiamente la persona de manera personal, meterse a la página poniéndole acuerdo 286, accede a la página y ahí se despliega toda la información, que va dirigido no para estudiar la prepa, sino para concluir aquel bachillerato o aquella preparatoria que dejaron inconclusa porque deben una materia o porque ya no tuvieron la posibilidad de concluir sus 3 años en la escuela. Eso va dirigida a eso porque el primer requisito es que tengan más de 21 años. Y lo pueden hacer, les sale alrededor de 2,150 pesos, pero todo se hace en línea, ahí están las guías para poder estudiar, pero para hacer ese trámite no necesitan de una institución privada para poder acceder. Ellos lo pueden hacer de manera directa. Algunas instituciones han tomado esa información, les lo toman como una bandera, les recogen los documentos, les dicen, y ellos lo único que hacen es subir en línea y les dan, y lo que les iba a salir en 2,000 y tantos pesos, pues a lo mejor les sale en 11,000 pesos. Eso también, mucho ojo, no es, el acuerdo 286 no es para estudiar la prepa, va dirigido para aquellos que truncaron sus estudios y que ya tienen los conocimientos y que puedan retomarlo y culminar su educación, pero finalmente educativo. No cuesta, porque ese dinero se paga en banco, no necesita ninguna persona, no se paga que ningún particular. De acuerdo, pues esa es información muy importante. El tiempo se acaba. Quisiéramos seguir conversando, desde luego están invitados para un segundo programa cuando sus agendas así lo permitan, pero si tuviéramos que cerrar tendríamos que decir que en efecto la preparatoria es un nivel de estudios obligatorio debido a una reforma constitucional del 2012, que hay una cobertura muy importante, casi del 80% de los jóvenes en edad de estudiar preparatoria, que la aspiración es llegar al 100%, ojalá se logre pronto, que hay preparatorias milagrosas ante las cuales debemos ser muy alertas, no dejarnos engañar, que sí hay el acuerdo 286 que permite que las personas que han tenido trunco su estudio de preparatoria lo puedan retomar y terminar este ciclo escolar. Con esta síntesis terminamos, les agradecemos que nos acompañen, sobre todo agradecemos al maestro Donaciano Aguilar Villa por acompañarnos y al maestro Benito Islas Rodríguez también por compartirnos su conocimiento, sus experiencias. A ustedes en casa les deseamos que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.